Pues buenos días a todos. Hoy he venido acompañada de Valentina. Buenos días, buenas tardes, diría yo, ¿no? Bueno, depende. Bueno. Sí, depende cuando lo escuchen. La cosa es que estamos aquí juntas para abordar un tema que ambas estamos muy acostumbradas a tratar en consulta. Sí. Y es la alimentación en la menopausia. Frecuente, muy Muy frecuente, frecuente. con muchas preguntas que se repiten cotidianamente, ¿no? Así es. Entonces, la cosa es que hace relativamente poco yo os hice un podcast donde os explicaba cómo hay que comer en la etapa de la menopausia. Y a raíz de ese podcast, muchas mujeres han intentado introducir la soja, tanto pacientes como seguidoras, como, bueno, por diferentes medios nos han llegado, ¿no?, estas preguntas. Pero la soja es transgénica, dicen que es mala, pero la soja, ¿cómo la introduzco? Y vale si me tomo un café con bebida de soja, ¿cómo hacemos para incorporar la soja a nuestra alimentación cotidiana? ¿En qué ración? ¿En qué medida? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué platos? ¿Con qué alimentos? Entonces, bueno, pues entre las dos, ¿no? Vamos a dar yo creo que respuesta. también lo que pasa mucho en este tema de la soja es que no es que no lo tenemos incorporado, sino que la soja es una legumbre y a veces el consumo de legumbres no está en el día a día, ¿no? Y tenemos como, claro, cuando tenemos monoplatos, que les digo yo siempre, que son las lentejas, el cocido, y ya está. Se nos terminaron las opciones de vehiculizar la soja. Que claro, sí, cuando empiezo a preguntar, ¿comes legumbres? Sí, un plato de lentejas cada tanto. Entonces creo que acá, ¿no? Partir de la base de que la soja es una legumbre que está muy demonizada también. Sí. Que es verdad que surge de una corriente de las cosechas en su momento, fumigadas en los campos con transgénicos. Entonces, bueno, Argentina es un país con mucho cultivo de soja, muchísimo. Y en su momento había como toda una movida con respecto al glifosato, no sé qué historias, que era como un compuesto químico que se les rociaba a los campos. Entonces de ahí viene un poco Ese miedo. y que la soja es algo que se utiliza a día de hoy en la industria muchísimo. La proteína de soja se extrae y es barata. Entonces se agrega, por ejemplo, si empezamos a mirar como los contenidos, hay proteína de soja. Entonces como que viene un poco demonizada por la industria por el uso que se ha tenido. También hay mucho aceite de soja añadido a muchísimos productos. Sí, un montón, mucho. La proteína, el aceite, sí. La mayonesa, por ejemplo, que mucha gente consume mayonesa, está hecha con aceite de soja en la mayoría de marcas. Entonces, bueno, pues indirectamente sí que la estamos consumiendo, pero también es cierto que no nos valdría ese consumo como para notar los beneficios de este alimento en la etapa de la menopausia. Primero me parece más interesante, pues quizá introducir el tema explicando por qué la soja es interesante en la etapa de la menopausia, y es que la soja contiene unas sustancias que son las isoflavonas de la soja, que son un tipo de fitoestrógeno. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en la etapa de la menopausia nuestros estrógenos están en descenso. Si yo consumo soja, estoy consumiendo esos fitoestrógenos que el cuerpo, digamos que interpreta que son estrógenos, al menos los receptores del estrógeno recibe el fitoestrógeno y hace que los síntomas que se derivan de esa bajada de estrógenos no sean tan acentuados. Por lo tanto, haciendo un buen consumo de soja, aumentamos esos fitoestrógenos y paliamos toda la sintomatología de cambios de humor, de sofocos, de irritabilidad. Alteraciones del sueño que también se dan mucho en la etapa de la menopausia, ¿no? Los calores como sofocos nocturnos o en la sudoración excesiva también, ¿no? Es una manera como un poco más, diría yo, como parte de las modificaciones en la alimentación que tienen sus beneficios. Así es. Entonces, también, no sé, antes le comentaba a Valentina, ¿no?, que muchas pacientes que acuden a mi consulta, que se tratan conmigo, toman el suplemento de isoflavonas de la soja, como tantos otros suplementos. Me tomo el suplemento de omega 3 en lugar de comer alimentos con omega 3. Magnesio. ¿No? Entonces es como, ¿qué necesidad tengo yo de gastar, ni sé cuánto debe valer, un suplemento de isoflavonas de la soja, pudiendo aportar esos nutrientes de forma intrínseca en la matriz del alimento y pues aumentando la variabilidad de mi dieta? Partiendo de la base de que la alimentación en la etapa de la menopausia es la básica de todos, de comer sano, potenciar omega 3, fibra, verduras, vegetales, etc., vamos a ver de forma más concreta cómo introducir la soja. No sé si tú eres consumidora de soja. Muchísimo. Yo consumo mucha soja porque yo ya lo he dicho que no como carnes. Entonces la soja para mí, bueno, las legumbres en general son mi fuente de proteína. Es como de lo que yo más fuente tengo.
De los productos que hay en el mercado, siempre lo que yo les explico a los pacientes que no comen carnes o que hacen mayor consumo de legumbres, es que, por ejemplo, la soja texturizada es una muy buena opción, el tofu es otra muy buena opción, y edamames que no se consiguen en todos lados, pero son como las habitas pequeñitas de la soja. Verdes, sí. ¿Las ubicas? Bueno, por ejemplo, en Lidl o en Aldi, no sé si puedo dar pero bueno. Sí, no hay problema. Son unas bolitas muy chiquititas que son muy ricas también en proteínas y es una forma de agregar, por ejemplo, soja cotidianamente. Yo hago un consumo muy equilibrado porque voy como un poco intercalando, pero la realidad es que yo como legumbres en mi día a día desde el desayuno hasta la cena. Entonces, mis maneras de utilizar como estas fuentes más de soja y no ir a buscar milanesa no. Hamburguesa de soja. Es que milanesa es muy común en Argentina, entonces hay 200.000. Hamburguesa de soja, tal, no sé qué. Salchichas de tofu, no sé qué. Claro, sí, exacto. Totalmente. Sería un poco como, son las que más utilizo. Realmente. Aquí incluso yo he visto en supermercados de aquí del pueblo, o sea que aquí en un pueblo pequeño lo hay, lo tiene que haber en ciudades más grandes, ¿no? La propia haba de soja. Claro, las que te digo en el paquetito de pero no el edamame, ¿eh? Vale. Pues es como si fuera el garbanzo o la lenteja seca. Vale, pues de la soja. Es la soja, tal cual, que la hay amarilla y verde. Es menos común de encontrar, pero la he visto en supermercados de aquí y la tienes que tratar pues como si fuera la lenteja o el garbanzo, con su remojo, su cocción, normal. Entonces, esto sería como la soja per se, ¿no? Es como el haba de soja, la legumbre como tal. Y de aquí se extraen todos los derivados que comentaba Valentina. Entonces, soja texturizada. Podríamos decir que la soja texturizada simplemente es la soja hecha polvo y reconstruida. Sí, exacto. Yo sí que es verdad que hay distintos tipos de soja texturizada con distinto tipo de tamaño y textura, ¿no? Hay como más en escamas o así. ¿Cómo la reemplazo o cuál es el reemplazo más fácil y práctico en lugar de la carne picada? Okay. ¿No? En todo lo que sea, por ejemplo, rellenos, boloñesa, por ejemplo, yo qué sé, rellenos de verduras, berenjenas, calabacín, canelones, todo lo que nosotros pensemos en la carne picada, fajitas, sí, todo lo que nosotros pensemos en carne picada se puede reemplazar por la soja texturizada. Otro uso que yo le doy a la soja texturizada mucho o al texturizado de soja en otros formatos es si lo queremos mezclar con leche o con yogur. Yo tengo un paciente que se hacía batidos con la soja tal cual seca, la añadía a la leche, le ponía un plátano, no sé lo que le ponía, y lo trituraba y entonces se lo tomaba. O sea, tal cual, sin hidratar, sin cocinar, sin nada, seca. También así como bolitas y hacer albóndigas o hamburguesas, por ejemplo. Estoy moviendo el micrófono. Todo lo que se nos ocurra a raíz de la carne picada lo podemos cambiar. Hay que añadir también, por cierto, que es un producto muy económico. Sí. Tanto nos quejamos del precio de la carne y el pescado y tenemos ahí a la soja abandonada y es súper económico. Sí, exacto. Contemplar que es la proteína, ¿no? La soja texturizada, el tofu es la proteína de la soja. No incluye, lo que decía María recién, la haba completa, incluye el hidrato de carbono que tienen todas las legumbres, ¿no? El porcentaje alto de hidrato de carbono. Acá estamos extrayendo solo la parte de la proteína, ¿no? Por lo tanto, sí, habría que combinarlo con su parte de vegetales y su parte de hidrato de carbono complejo. Exacto, sí. Hablabas también del tofu, ¿no? El tofu podríamos decir que se obtiene a través de la coagulación de la soja, igual que el tempe se obtiene a través de la fermentación de la soja. Creo que el tempe es como más complejo en el sentido de que tiene un sabor más característico y es menos consumido. No sé si tú eres consumidor. Es que el tempe es del trigo. No, pero tú puedes hacer tempe de garbanzo, tempe de soja. Pero el que se consigue en el súper es de trigo. Es la proteína del trigo. Sí. Sí. Ay, no lo tengo claro, ¿eh? Míralo. Sí. Tempe de soja yo no he visto. ¿No? Voy a buscar. Porque yo creo que ciertamente. Voy a bueno, voy a mirar, sí, mientras, da igual. Bueno, el tofu, vamos a ver de qué manera, porque el tofu sí que es verdad que mucha gente dice, es que no tiene sabor. Bueno, es que un pollo a la plancha que sabe, ¿no? Si tú cocinas el tofu
Sí. Seco, pues no tiene sabor, pero igual lo puedes hacer en daditos y poner en una ensalada, como lo puedes Sí. marinar, como lo puedes mezclar con arroz y vegetales salteados, Sí. ¿no? Yo lo que hago, una receta que hago como muy característica para el desayuno es desmenuzo el tofu, le pongo cúrcuma y lo salteo con un poquito de aceite en la sartén y me queda como si fuese un huevo revuelto. Entonces Vale. esto me lo unto en la tostada, por ejemplo. Esto es lo Muy que yo bien. hago de granar así. Si no, después lo corto en daditos, lo salteo un poquito. Es verdad que yo siempre, bueno, intento comprar el que ya viene saborizado. Hay ciertos supers que lo traen como de albahaca, de ajo, ¿no? Como que ya tienen como un tinte, un sabor que ya nos da como Bueno, una tofu base. ahumado he leído yo o he visto Sí, en algunos también. Yo supermercados. uso, bueno, también, no voy a decir marcas de supermercados, pero uso los que vienen saborizados, porque es verdad que el tofu natural, cuesta un poco que le demos como sabor. Hay que dejarle ahí marinar y tal, no sé qué. También lo podemos hacer rebozado. También empanado. es verdad que hay como, o al menos yo tengo visto, dos tipos de tofu, el tofu firme Sí. y el tofu silken, ¿es? Sí, yo no lo he O usado a ese. tofu blando también le Sí, llaman. Sí. Creo que como el tofu blando es Sí. sustituto del huevo para lo que tú dices de tú lo desmenuzas, Yo lo pues el desmenuzo. otro es como ya Sí, más blando. más cremoso. Lo que sí. pasa es que si vos al tofu firme lo triturás, lo haces como triturado con especias o verduras, por ejemplo, un pisto con el tofu triturado, ahí le pones a agregar un poquito de harina de garbanzos, me lo invento y me hago una hamburguesa, una croqueta, una Lo que albóndiga, sea. lo que quieras. También es verdad que al final una forma muy sencilla es laminar el tofu y hacerlo a la plancha. Sí. Va a quedar más insípido, por supuesto, como lo va a quedar un pollo, pero a lo mejor, pues lo que dice Valentina, ¿no? Hago el tofu a la plancha y le pongo un pisto Sí. por encima y es Sí. como un tofu al pisto, ¿no? Sí. Un tofu en salsa. Sí. Creo que al final, bueno, tenemos muchísimos recursos hoy en día como para poder encontrar recetas a partir de tofu. Tenéis un montón de webs de personas que se dedican únicamente a hacer recetas vegetarianas o tofu, veganas. Tenemos libros de recetas veganas. Sí. Al final, ok, tú puedes como tener más dificultades para introducir la soja o no sabes cómo cocinar el tofu, pero también te digo una cosa, es como ponerle un poco de cariño y voluntad, porque no todos tenemos acceso a internet. Sí. Yo a partir de que dejé de comer carnes, empecé como un poco, bueno, evidentemente a aumentar mi consumo de legumbres y es verdad que al principio me daba, ¿no? Como tenía como esta sensación de... Y empecé un poco a investigar como las etiquetas, a leer de dónde venía la soja, a ver qué consumo, porque claro, bueno, igual yo cada día no consumo tofu, ¿no? Yo sí que consumo cada día legumbres, pero no cada día tofu. Bueno, al final la variabilidad está Exacto. en equilibrio. Yo creo que a nivel de recomendación para la etapa de la menopausia es, yo qué sé, no sé, 2-3 veces a la semana. Yo diría que sí, 2-3 veces a la semana me parece óptimo como para empezar a notar esos beneficios y las Sí. mejoras en la sintomatología. También es verdad que, y enlazando un poco a lo que decía al principio, muchas personas como ven el recurso fácil en la bebida de soja, ¿no? Y me Sí, preguntan, pero- ¿y por qué no? Vamos a ver, pues porque una bebida de soja, ¿qué porcentaje de soja tiene? 15, el mejor, 13%, 15%, el Claro, que mejor, por 100 ¿eh? gramos, ¿cuántos mililitros de leche me bebo yo? A lo sumo, que me lo beba como un vaso de leche tal cual, son Sí, 200. Sí. O sea, que estoy aportando 26 gramos de soja. Sí. Ridículo. Entonces, no es que la bebida de soja no funcione o no, es que es insuficiente. Y teniendo en cuenta el mundo de las bebidas vegetales, que es muy amplio, en donde, claro, ¿qué más me estoy llevando con la soja? Igual de azúcar, igual Claro. otros alimentos. Entonces, si tengo que elegir de los alimentos fuentes de soja, bueno, intentar introducir un poco en cada una de mi alimentación, ¿no? Como... Exacto. Los otros. Entonces, hemos dicho el haba de soja, la soja texturizada, el tofu, Tofu. el tempe. He chequeado y sí que hay tempe de vale. soja, pero sí, Vale, evidentemente hay que leer el etiquetado porque podemos estar No lo he intentando, visto. o sea, Vale. pretendiendo comprar tempe de soja y estoy comprando tempe de trigo. Y luego hay otro producto que yo creo que tuvo un boom bastante interesante y importante en su momento. Hoy en día esa marca ha evolucionado y al final ya hace de todo, entonces hay que empezar otra vez a leer etiquetado, que es la Eura. Vale, bien. Sí que es verdad que, por definición, ¿no? La Eura es la soja texturizada, cocinada, ¿no? Sí. Podríamos decir, y especiada, es decir, es soja a la que le han añadido Sí. especias. Y verdura o así, depende de lo que sea. Sí, depende de lo que compremos, depende del producto, pero bajo mi punto de vista es muy caro. Es caro y es ultra procesado. O sea, bueno, no todos los productos, lo que decías, pero es
la mayoría de los alimentos que yo miro en el supermercado, porque hay miles, son muy procesados. Tienen aditivos, conservantes, especias, dextrosa, maltodextrinas. Es que esta marca, Eura como tal, como marca, sí que inició con un producto, Eura. Claro. Y era ingredientes, soja. Especias y creo que aceite de oliva o sal. Sí. Y la sal es verdad que se fue corrigiendo. Creo que al principio tenía mucho contenido en sal y luego corrigieron. Pero como te digo, a ver ese boom, como de repente hay chorizos, hay salchichas, hay bacon, hay embutido, jamón. Sí. Bueno, jamón, ¿no? hay mortadela, hay... No, y también, claro, hay, por ejemplo, símil pollo, ¿no? Que es Eura, ¿no? Como si fuesen trocitos de pollo. Al final... Claro, hay como 1000, sí, de estos bolas que son así como chorizo, como los rulos. Como los rulos, estos también son ultra procesados también. Entonces... Ahí reside la importancia de saber leer y no... Claro, porque al final yo creo que ha pasado con esto, por lo que veo en consulta también, hemos asociado a que Eura, como su primer producto fue sano, Eura es sano. Bueno. Y todo lo que lleva Eura, o ese color amarillo... Yo ya deduzco que va a ser sano. Y además la marca es una carita feliz, no sé si te diste cuenta. La marca es dos ojitos y una sonrisa, es como aquí cuidamos los animales, protegemos el medio ambiente. Claro. Hay como una imagen a través de... mucho marketing. No comas carne, come tal. Bueno, no necesariamente. Correcto. Entonces, bueno, pues aquí sería otra opción. Bajo mi punto de vista es mucho mejor las otras opciones que hemos mencionado, pero como recurso alternativa, un aporte diferente, dar más variedad a nuestros platos, diferentes sabores, etcétera, estaría bien siempre que leamos bien el etiquetado. Aprovechando y hilando con esto, no nos vale cualquier producto con soja, no, ¿vale? Hamburguesa de soja en la que todo es almidón, azúcar, aditivos y un 2% de soja, no me vale. Entonces, muy importante aprender a leer etiquetado. Vamos a entrar un poco en el tema de la soja y cómo afecta a los hombres, porque esto no sé si tú sabes, y en Argentina también se dice, muchos hombres tienen como rechazo o miedo a consumir soja porque, pues no sé qué se creen, que se van a afeminar o, no sé, les va a subir los estrógenos y de repente van a tener ahí un desbalance hormonal o qué sé yo, pero... Sí. Podéis, señores hombres del mundo, comer soja que no os va a pasar nada. No. Y es una alternativa a las legumbres más, o sea, un alimento que podemos incluir sin ningún problema. Sí. Y no hay que tenerle miedo, en ningún caso. Y para acabar de desmitificar un poco en torno a la soja, porque puede ser que seas mujer en época o periodo, etapa de la menopausia, quieras obtener los beneficios de la soja, pero hayas pasado por un cáncer de mama. Sí. Entonces, hay un mito muy, muy arraigado en cuanto a la soja y el cáncer de mama, conforme que si has pasado un cáncer de mama o tienes cáncer de mama, no puedes comer soja. Y realmente los estudios dicen todo lo contrario. Al final, los estudios dicen que personas con un consumo más alto de soja en su alimentación tienen menos riesgo de sufrir cáncer de mama. Es totalmente al contrario, claro, y volvemos aquí un poco a lo mismo, todo dependerá de qué productos de soja. ¿De dónde habrá salido esto? ¿De qué vínculo se habrá establecido? La verdad ¿El mito? Es que, sí, el mito. Porque el mito viene de lo mismo que con los hombres. Como el cáncer de mama hay hormonodependiente y no hormonodependiente, el vínculo o el mito viene de que se creía que como el cáncer de mama era dependiente de hormonas y los estrógenos, que no son estrógenos, que son fitoestrógenos, de la soja podían alterar el balance hormonal de la persona que la consumía, podría como favorecer el desarrollo o aumentar el riesgo de sufrir ese cáncer. Vale. Pero no estamos consumiendo estrógenos cuando consumimos soja, estamos consumiendo un análogo al estrógeno que para el cuerpo y su receptor pues lo interpreta como tal, pero no es estrógeno, no estás hormonándote cuando estás tomando soja. Sí. Entonces no hay ningún riesgo, ningún peligro, ninguna contraindicación de que por haber tenido o estar pasando por un cáncer de mama yo no pueda consumir soja. Todo lo contrario. Entonces te digo, ¿quién dice esto? ¿Quién lo dice? Los oncólogos. Claro, es que... Claro, no vas a tener más palabra que un oncólogo, claro, tú lo sabes. No, hombre, y tanto. Jamás. Jamás de la vida. Entonces, tengo una amiga oncóloga. Pues pregúntale y verás. Vale, pero es que hace infantil, entonces. Pero bueno. Bueno, entonces no lo verá tanto. Pero pacientes que han venido a consulta. Claro. En menopausia o no. O por el. Sí. O sea, yo he tenido pacientes oncológicas.
y han estado, o sea, han venido a consulta y vengo a consulta porque estoy en un proceso oncológico, estoy pasando por, sí, exacto, por un cáncer, estoy en tratamiento con quimio y quiero una nutrición óptima para soportar. Sí, que es fundamental. Y bueno, que entonces, claro, yo les digo como soja, entonces las manos a la cabeza, pero si mi oncólogo me lo ha dicho que no. Claro. Me ha dicho que no se me ocurra. Pero lo iba a vincular también con el síndrome de ovario poliquístico. Con el SOP también. No, ¿era con el SOP o con qué era? Que también les decían que la soja no. Ah, con el Eutirox. Con el Eutirox, con el consumo de Eutirox. Bueno, pero ahí sí que hay. Yo creo que el tema del Eutirox, más que un mito, es una falta de información. Porque ciertamente sí que hay una disminución de la absorción del Eutirox, ¿no? Exacto. Vale. Y hay un tiempo entre que te tomas la pastilla y tienes que tomarte el Eutirox. O sea, tienes que pero dejar como 4 horas. Directamente. Se los cancelan directamente. Entonces, si tomás Eutirox, no podés consumir ni brócoli, ni soja, ni esto. Y no, lo que no podés es consumirlo a primera hora. Igual hay que esperar más cantidad de tiempo. Sí. Igual, si desayuno a las 8 y voy a comer a las 2 de la tarde, te sobra el tiempo para incluir. O en la cena, ¿no? Es entre el Eutirox, lo digo además en propia persona que soy hipotiroidea, ¿vale? Entre el Eutirox... Ay, no sabía eso. Sí. Desde que desde que estudiaba en la carrera, desde que estudiaba nutrición. ¿Pero tomás Eutirox? Bueno, pues desde entonces. Ah, no lo sabía. ¿Tú sabes cómo me di cuenta yo de eso? ¿Cómo? Porque estaba en clase y literal... Mi cabeza... Te dormías. Me dormía. Sí. Pero no, era incontrolable. O sea, mi cabeza se caía. Ay, sí. Cuando te pesan los párpados que decís, me duermo. Pero hasta la cabeza. Mis amigas me decían, tía, salte fuera. Claro. O sea, fuera de clase. Que está viendo el profe en plan, ¿qué haces con tu vida? ¿Sabes? Ay, entonces me hice una analítica y me detectaron la TSH bastante alta. Y me dijeron, si tienes síntomas, te podemos medicar. Pues imagínate con qué años empecé a estudiar yo. 19. 18, 19 porque primero hice psicología. 19, 20, ponte. Llevo desde entonces medicada. Claro. Bueno, total. Desde que tomas el Eutirox tienes que dejar pasar al menos 1 hora hasta ingesta de alimentos y 4 si vas a ingerir soja. Pero como dice Valentina, si desayuno a las 8 y como a las 2, han pasado las horas de sobra. Exacto. Así que bueno, como conclusión y para ir finalizando... si queréis obtener los beneficios que os va a dar el consumo de soja en la sintomatología asociada a la menopausia, tenéis que intentar hacer un consumo de entre 2 y 3 raciones de soja a la semana en formato haba de soja, edamame, soja texturizada, tofu o tempe de soja. Podemos también usar la eura, pero ya hemos visto que hay que leer bien el etiquetado. Sí, no es tan segura. La ración de consumo, ¿qué podríamos decir? 80 a 120 gramos, si hablamos de tofu, ¿o es mucho? ¿Tú cuánto? Sí, no, porque me parece que viene 120, viene el bloquecito pequeñito y yo suelo hacer la mitad. Pero son bueno, 250 el bloque, o 200. No, el de ¿sí? Una marca de supermercados, sí, viene de casi 200. Lo que pasa es que es 200 el total. Bueno, ahora no me lo acuerdo sinceramente. Pero el chiquitito que yo compro, que son 120, que es el bloque compacto, mitad. Yo me hago la mitad. Venga, pues vamos a poner la ración entre unos 60, 80 hasta 100 gramos si apuramos. En general de tofu, tempe, sí. ¿no? Eura y demás. La ración de la haba de soja en sí sería como de la legumbre, 60-80 en igual. Crudo. Multiplicamos por 3 si la compramos en cocido, aunque no la he visto en el mercado. Y además, si queremos tomar la bebida de soja y tenemos una bebida de soja saludable, ningún problema. Sí. No es que la bebida de soja no sea útil, es que es insuficiente. Con todo esto, una alimentación saludable, ejercicio de fuerza, un poco de estilo de vida sano, ¿qué añadiríamos más? Yo creo que poca cosa más. El descanso, omega, buen descanso. Sí, el buen descanso, el omega, que es lo que siempre les refuerzo a mis pacientes que están atravesando etapa premenopáusica o menopáusica. Es sin necesidad de suplementarse con alimentos. Exacto, con alimentos, incluir, si yo tengo 14 comidas en una semana, yo siempre les intento decir, prioricemos entre 5 a 6 comidas con pescados, ¿no? Y los frutos secos de cada día. Ahí voy a cubrir un gran porcentaje o semillas, sí, frutos secos o semillas, de mi omega. Perfecto. De mi omega 3. Bueno, yo creo que ahí, y esto igual ya da para otro episodio, pero lo importante, bajo mi punto de vista, no sé tú qué piensas, es que el balance omega 3, omega 6 sea correcto. También. Exacto. Porque muchas veces es como, me tomo el puñado de nueces y como salmón 2 veces por semana
pero no me estoy dando cuenta de que mi omega 6 está 3 veces más alto que mi omega 3. Claro. Entonces, pues te puedes hartar nueces que no vas a conseguir nada. En fin. Pues con todo esto conseguiremos mejorar la sintomatología asociada a la menopausia y pasar ese periodo que a veces muchas mujeres definen como injusto y muy desagradable. Pues lo es. Yo, si me preguntás, lo considero. Que en la vida nos ha tocado, bueno, un montón de sintomatología que hay que abordar. Sí, bueno, nos ha tocado quedarnos embarazadas, nos ha tocado lactar, nos ha tocado menstruar, nos ha tocado tener la menopausia. ¿Qué hacemos? No, por eso, bueno, pero claro, partiendo de la base que en la menopausia perdemos mucha más masa muscular que un hombre de nuestra misma edad. Porque también hay que contemplar eso. Yo les digo, un hombre de tu edad no pierde la misma masa muscular en el mismo, o sea, de la misma forma que una mujer que entra en la menopausia. Porque los cambios y las desregulaciones hormonales afectan mucho más. Muchísimo, sí es verdad. Pero bueno, también es verdad que vivimos más años. Ah, bueno. Es verdad. Ellos se mueren antes. O se morían antes. Yo ahora atrás de un ordenador yo no creo que se mueran antes. Antes se morían porque iban al campo. Ahora ya no. Bueno, pero la esperanza de vida de la mujer es más alta que en el hombre. Sí, son como 3-4 años más. Sí. Algo bueno haremos. En fin. Y tanto. Da igual, la cosa es que muchas mujeres lo definen como injusto y algo muy desagradable. Bueno, pues intentemos a través de la alimentación ayudaros lo más que podamos. Exacto. Pues nada más entonces, Valentina, muchas gracias por tu participación y ayuda y colaboración. Gracias. Y a vosotros, pues muchísimas gracias también por estar ahí, por seguirme, por dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética y psicología. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana viernes a las 8, como siempre. Que tengáis muy feliz jueves y hasta pronto. Adiós. Adiós.